evolución del RT en Argentina, ven que nunca se ha podido reducir el RT por debajo de 1, es decir, no se ha podido controlar sistemáticamente la pandemia, pero más allá del dato de Argentina, me parece interesante mostrarles el dato de Córdoba. En Córdoba, la evolución del RT ha sido bastante similar al de Argentina hasta mediados de abril, pero a partir de ahí aparecen diferencias que vienen marcadas por algunos focos puntuales de infección que, gracias a una política efectiva de testeo, trazabilidad y aislamiento, ha logrado controlar el virus en la provincia y reducir el RT, este indicador RT que les comentaba, por debajo de 1 desde más de una semana. De hecho, las autoridades sanitarias de la provincia anunciaron que, como condición para avanzar hacia una fase 5 de flexibilización de las medidas, lo que se llama la nueva normalidad, este indicador RT debe estar por debajo de 1 por al menos 2 o 3 semanas consecutivas y de manera consistente, de manera continuada. Esta diferencia entre lo que pasa a nivel nacional y Córdoba también se ve a nivel de todas las provincias del país. Aquí este mapa que les muestro, ven que 15 provincias tienen menos de 100 casos. Si computamos el RT en las provincias con más de 100 casos, vemos que en 5 provincias la pandemia continúa desarrollándose, principalmente en Buenos Aires y Cava, que básicamente explican la mayor parte de los casos más recientes. Luego tenemos de manera interesante Córdoba y Santa Fe, con un RT promedio de menos de 1, una situación que se podría decir es favorable. Y lo más interesante es cuando nosotros relacionamos la evolución de la pandemia, el ritmo de contagio, con la paralización económica. ¿Y qué vemos ahí? Vemos que en las provincias con menor ritmo de contagio, la paralización económica es menor o se está avanzando en la normalización de la actividad. Lo que ven en el gráfico de la derecha es las diferencias entre el nivel de actividad laboral, movilidad laboral, pre-pandemia y el de la última quincena de mayo. Y ahí ven básicamente que en las provincias en donde menos contagios hay, la contracción de actividad es menor. Ven el caso de Catamarca, en donde el nivel de actividad laboral es prácticamente igual al pre-pandemia. Ven el cambio Buenos Aires y Cava, en donde la contracción de actividad es bastante más importante. Y ven el caso, a mí me parece interesante, de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Córdoba y Santa Fe, con niveles de RT similares, tienen diferencias en la contracción de actividad, Córdoba un poco más que Santa Fe, pero uno podría pensar de que continuar la situación bajo control en la mayoría de las provincias habrá un margen para continuar con la apertura de actividades, con una tendencia hacia esa normalización nueva de la fase 5 que les comentaba. Es de esperar entonces que esta salida sea mucho más lenta en Buenos Aires y Cava y que sea más acelerada en el resto de las provincias. Yo creo que aquí podemos ver un poco las características de esta recesión, muy distinta a las previas. Hay muchos elementos de heterogeneidad en lo que es a qué sectores afecta, a qué provincias afecta, a qué grupos de población afecta. En el mismo sentido, la salida en términos de recuperación económica también aparenta que va a ser heterogénea, y en ese sentido probablemente las provincias de la región centro, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, que representan un cuarto de la producción nacional, posiblemente sean el motor de la recuperación si estas tendencias que les muestro se confirman. Y acá, pensando en cómo sería la transición hacia la nueva normalidad, me parece interesante comparar cómo es la variación en la actividad laboral en relación a niveles prepandemias con Uruguay, un país en donde estaría controlada la pandemia y en donde no hubo esas medidas tan estrictas de distanciamiento como las impuestas en Argentina. Y aquí que vemos que en el día de hoy el nivel de actividad laboral en Uruguay es 15% inferior al prepandemia y en Argentina es 30%. En primer lugar, se ve, no obstante, que hay una progresiva convergencia hacia una recuperación de la actividad, pero cuando vemos a nivel de distintas actividades puntuales, como comercio y entretenimiento, vemos que aún en Uruguay hay una actividad que es un 40% inferior a los niveles prepandemia y que en Argentina es casi 70% inferior a los niveles prepandemia. En lo que es
movilidad hacia almacenes, centros de abastecimiento, farmacias, la reducción en la actividad parece ser menor y es similar en Argentina que en Uruguay. Estos números lo que básicamente nos sugieren es que aún si convergemos hacia esa fase 5, en donde solamente hay 2 provincias que están en esta situación, vamos a encontrarnos con un nivel de actividad que será inferior a los previos a la pandemia. La recesión va a continuar y básicamente estamos en un escenario de una elevada incertidumbre. No sabemos, más allá de estos números que les presento, cómo va a ser la salida de la pandemia, cuándo va a ser, qué provincias van a salir antes que otras, digamos, cómo va a ser la recuperación de la actividad. Y en ese sentido la pregunta es cómo reducir la incertidumbre en el contexto en el que estamos. Por un lado, un objetivo es reducir la incertidumbre microeconómica, esto es de empresas y de trabajadores. En esto todos los países han implementado paquetes de medidas de apoyo. Argentina ha gastado 3% adicional del PIB en medidas de apoyo en términos fiscales y en créditos básicamente. La pregunta es, ¿qué pasaría si extendiéramos estas medidas de apoyo de empresas, el ATP y el ingreso familiar de emergencia hasta fin de año? Cada mes de incremento de estos beneficios o de extensión de estos beneficios significa medio punto del PIB. Y acá el problema es que por reducir esta incertidumbre microeconómica expandimos o generamos o agrandamos la incertidumbre macroeconómica. Y esto tiene que ver con características estructurales de la Argentina. Argentina no tiene otra forma de financiar estos paquetes de medidas que no sea con emisión monetaria. Y entonces cada mes de extensión de los beneficios significaría 5% de incremento de la base monetaria, lo cual extendido al resto del año es mucho. Y si a esto le agregamos la necesidad de emisión asociada a financiar el gasto o el déficit ocasionado por los menores recursos tributarios, la presión sobre la base monetaria es aún mayor. En definitiva, esta es la situación por la que venimos atravesando de abril, una mayor incertidumbre asociada a una mayor inflación esperada, más presiones cambiarias, más allá de todas estas restricciones al operatorio en mercados cambiarios, las reservas están cayendo y en definitiva este escenario de mayor incertidumbre macro genera un retraso, una prolongación de la situación recesiva por la que estamos pasando y genera unas perspectivas preocupantes hacia el futuro. Para cerrar entonces, la pregunta es ¿qué hacer para reducir incertidumbre micro y macro a la vez? Y en esto insistimos en la necesidad de tener un plan económico consistente en lo fiscal y en lo monetario. Algo que pasa en la Argentina sistemáticamente es que cuando hay un incremento de gasto en una recesión, ese incremento de gasto no vuelve para atrás, no se retira. Hay un problema de inercia fiscal que tenemos que romper no con más impuestos a futuro, sino con menos impuestos y menos gastos. Tenemos que tener una política monetaria consistente, un Banco Central independiente que deje de financiar al Tesoro. Hay que construir una institucionalidad del Banco Central para recuperar nuestra moneda, básicamente. Y un aspecto más de corto plazo es avanzar de una vez por todas con el acuerdo por la reestructuración de la deuda, que es algo que básicamente se podría haber resuelto antes y que también ha contribuido a incrementar la incertidumbre recientemente. Para cerrar, considero que la pandemia combinada con el acuerdo por la deuda que podríamos llegar representa un desafío y al mismo tiempo una oportunidad para avanzar hacia un plan económico que contribuya a básicamente generar confianza y a reducir esa incertidumbre que necesitamos para generar mejores expectativas de recuperación a futuro. Y con eso me despido y muchas gracias.